un poquito con esto que Rui Mauro llamó la teoría de la dependencia. Este autor latinoamericanista que pues ha estado trabajando en la CEPAL durante, bueno, estuvo, ya falleció, eh, escribió este texto justo cuando pues la mayoría de los y las autoras que estaban trabajando el tema de los cambios que se estaban dando alrededor del mundo, si ustedes recordarán, esto lo hemos platicado varias veces, después de la Segunda Guerra empieza para los países del norte, los países que estuvieron involucrados directamente en el conflicto bélico, un proceso de reconstrucción mediante el Plan Marshall, financiado por Estados Unidos, básicamente, pero también por algunos de los ahora llamados organismos supranacionales. Durante la década de los 90 fue muy común el estudio de los organismos multinacionales, pero sobre todo esta idea del Estado transnacional que implicaban organizaciones como la ONU, como la UNESCO, que surgen a raíz de este proceso bélico. El Banco Mundial también es este organismo supranacional, al igual que el Fondo Monetario Internacional, que van a cobrar una importancia muy relevante en este proceso de dependencia de los países del sur global y hacia, digamos, esta dependencia hacia los países del norte desarrollado en términos capitalistas. Acuérdense que tanto el concepto de progreso como el de desarrollo en el capitalismo son términos evolucionistas desde la teoría sociológica evolucionista, en donde se piensa que se supera una etapa y se pasa a una etapa, digamos, de mayor cualidad en términos ya sea de la calidad de vida, la esperanza de vida, las condiciones generales de trabajo, de salud, de educación, todo lo que implica la vida en sí misma. No obstante, lo que hemos visto es que en el proyecto capitalista, en esta modernidad capitalista que hemos visto, no es así. El progreso y el desarrollo están relacionados específicamente con el crecimiento económico, lo cual quiere decir con la acumulación de capital y con la expansión del mismo a nivel mundial. Para 1989 comienza un nuevo periodo en la historia del mundo, porque si bien esto que les estaba hablando de los organismos transnacionales, este Estado que va a ser promotor de la reestructuración económica a nivel mundial, junto con pues los países que se van a agrupar también para expandirse económicamente, vamos a ver que hay un auge. Ya nos explicaban algunos compañeros cómo se da esto de los ciclos largos y los ciclos cortos de Kondratiev, que tienen que ver con el auge y la crisis económica, el crecimiento en términos económicos que nos lleva a un auge, y la crisis, digamos que hay un punto de inflexión que por lo regular es este periodo que puede ser de estancamiento, de esta inflación o de estabilidad. Y luego empieza, después de este punto de inflexión, empieza la curva a descender, lo cual implica pues todo un proceso de crisis económica. Acá lo que vemos a partir de 1945, con el proceso de reconstrucción para los países del norte global, es un ascenso en el crecimiento económico que va a implicar que van a colocar, por eso acá se ve en la imagen, van a colocar todo lo que van a empezar a producir ya nuevamente en los diferentes países, y sobre todo van a hacer mano o van a hacer uso de este tipo de producción que para este periodo de reconstrucción en los países del sur global, estamos hablando desde África
hasta los países del sudeste asiático y obviamente América del Sur, que van a tener este proceso llamado sustitución de importaciones. Este modelo o patrón de acumulación basado en la sustitución de importaciones implica que primero el abastecimiento para los países del norte global estaba fundamentado en la exportación de bienes primarios, es decir, todo lo que implica los bienes de consumo, los bienes perecederos, alimentos, pues que acá mismo les hemos llamado todos estos bienes que van a ser indispensables para la vida, las mercancías llamadas de subsistencia, pero con el paso del tiempo se promovería pasar hacia la producción de bienes secundarios. Esto quiere decir ya manufacturados o ya industrializados. Entonces, se proyectaba que en un periodo de alrededor de 30 años se pudiera hacer esta transformación de pasar de las exportaciones del sector primario a las del secundario y finalmente a la creación, producción y exportación de bienes de capital. Ajá. En México y en la mayor parte de América Latina no se llegó a esta tercera fase porque vino la crisis, esta de la que les hablaba, justo en el periodo de 1975, cuando comienzan los primeros picos petroleros y las primeras crisis petroleras. En este sentido, la inflación empieza a la alza y empieza esta crisis, digamos, global. Entonces, pues se dan cuenta los países del norte que este modelo keynesiano que ellos estaban trabajando de crear mecanismos para la reconstrucción y todo esto a partir de la nueva producción que se estaba llevando a cabo en términos de todos los requerimientos que tenían durante este periodo que va del 50 al 80, al más o menos 85. Bueno, no, yo creo que sí al 80. Bueno, Margaret Thatcher es la primera, digamos, representante europea que comienza a hablar de esto que va a ser el modelo o el patrón de acumulación neoliberal y que va a tener como consecuencia una reestructuración económica, sobre todo para los países del sur global. Es decir, se va a implementar dentro de la Organización Mundial del Comercio una política en la que se va a favorecer el comercio abierto. Países que estaban también en el bloque soviético, que son todos los países de Europa del Este, se van a integrar a este proceso de comercio internacional. Los países también como China y Rusia van a abrir sus fronteras comerciales y vamos a empezar a ver lo que Rui Mauro Marini nos llama la globalización, ¿no? Este proceso que también otros autores han llamado la financiarización de la economía, precisamente porque acuérdense que uno de los elementos principales para trabajar el tema de la globalización, pues de la globalización, ay, perdón, ya les quité la ahí está. De repente apaga la cámara y no la puedo prender, entonces, bueno, pues yo espero que no haya ningún problema con eso. Entonces, bueno, se va a expandir, como ya les decía, esta llamada globalización o financiarización, porque en estos países que no están todavía en procesos de industrialización, se les va a inyectar mediante el crédito, mediante el financiamiento y la desregulación, pues todos los elementos indispensables para poder expandirse económicamente, ¿no? Estas serían algunas de las características que vienen ahí en el texto que ustedes pueden encontrar en el Classroom,
de cómo este proceso pues va a marcar, si bien muchos autores ya después de los años 90 nos comienzan a decir que la globalización como un fenómeno de comercio internacional existió pues desde 1400 con los piratas que ya habían descubierto América, pero que no habían, digamos que no lo habían hecho público precisamente porque ellos no tenían ninguna razón eh, con el Estado ni con los países de aquel momento, no tenían ningún compromiso, entonces era pues el saqueo tampoco indiscriminado porque pues era como muy difícil que se quedara, que fueran y regresaran de Europa a América, de América a Europa. Entonces muchas de las veces en realidad este no era un comercio como tal. Sí, Abraham, ya está. Gracias. Entonces, bueno, pues vamos a ver que dentro de estas características de la globalización vamos a encontrar que el mundo, como les decía, muchos hablan que desde el descubrimiento de América ya estaba este proceso, pero lo que nos marca las características específicas de este proceso es que para 1990, que es una década antes del nuevo siglo XXI, lo que vamos a encontrar es que el tiempo en el cual se fabrican las mercancías es cada vez más corto, es decir, hay una aceleración en el tiempo de trabajo socialmente necesario y también en el excedente. Hay una mayor productividad en el trabajo, lo cual está relacionado con esta rapidez y profundidad. Aquí hablamos de las transformaciones porque no solamente es a nivel de las máquinas que se han desarrollado en el siglo XX, el desarrollo de las máquinas como tal, pues ha hecho que se hayan dado todos estos cambios tan vertiginosos y también el desarrollo del comercio mundial, pero sobre todo de la financiarización que involucra el poder invertir en proyectos productivos a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, mayor cantidad de población va a estar involucrada en nuevos procesos productivos y con ello también se van a ocupar lo que se vería en el siguiente semestre, que es la Ley General de la Acumulación Capitalista comenzaría ya a hacer pues uso de los mecanismos de concentración y centralización del capital para poder hacer estas grandes empresas llamadas multinacionales y también transnacionales. Entonces vemos que ya tenemos un llamado Estado transnacional que involucra organismos multinacionales o a muchos países que van a decidir sobre cierto tipo de políticas económicas y sociales, y también pues el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que ustedes pues lo siguen viendo en la carrera. Digo, cuando yo estudié la carrera, justamente era después de esta década, estaba muy presente en todos los discursos que se venía una nueva era llamada la posmodernidad. Todo este discurso de que el fin de la historia había llegado porque cada vez estábamos más alienados y cada vez teníamos menos oportunidad de tener tiempo libre, de tener tiempo para pues hacer esto de lo que les hablaba la clase pasada, ¿no? Reflexionar, pensar en nosotros mismos, en el trabajo no enajenado, en los procesos revolucionarios, creativos, etc. Entonces, pues vamos a ver que hay muchísimas transformaciones que se van a dar de los años 80 a los años 90 especialmente, ¿no? También vamos a ver que se va a dar una nueva división del trabajo en cuanto a que va a haber muchísimo más personas que van a necesitar ya sea estar en lo que ahora está bien definido como la economía informal
o el desempleo y el empleo, digamos, en otro tipo de trabajos que no están siendo, digamos, oficialmente institucionalizados, que no tienen las prestaciones laborales pues pertinentes, no tienen pues todos los elementos que debería tener cualquier trabajo que podamos realizar como seres humanos, en el que esté implícito el salario, ¿no? Entonces nos dice Rui Mauro Marini que pues va a afectar a las pensiones patronales, los salarios y la jornada laboral, en términos de que cada vez van a ser las jornadas más intensivas por esta mayor productividad del trabajo. Las presiones patronales, ¿a qué se refiere? Pues justo a estos nuevos procesos que vamos a hablar más adelante de flexibilización. En un principio, estos elementos que nos plantea Roy Mauro sobre lo que va a ser el neoliberalismo, estaban sobre todo enfocados en que el cambio tecnológico, es decir, este paso a la era virtual, este paso que en los años 90 todavía no se visualizaba bien a bien, va a ser muy importante para una nueva división del trabajo. Aquí lo que vemos es justamente esto que hoy día es tan común, ¿no? Un niño trabajando o estudiando, diríamoslo hoy, desde su casa en una computadora, y otro niño totalmente desprotegido, ¿no? Si ustedes piensan en algunos lugares remotos, como lo están pasando y lo han venido pasando ya más de 40 años los niños palestinos, o si nos vamos, digo, siempre hablo de Palestina porque desafortunadamente Israel sigue ocupando de manera violenta el territorio palestino, gracias a la ONU y gracias a estos países que le dieron la potestad para hacer esta ocupación, no en términos pacíficos, y que siguen pasando violaciones a los derechos humanos frente a nuestros televisores y frente a nuestros ojos diariamente, y cada vez más atroces. Y este tipo de organismos que supuestamente fueron para la paz, realmente lo que hacen es apoyar solamente a un bloque de países que son estos del norte global, ¿no? Entonces, bueno, nos dice, lo que nos va a llevar esto es que la gente va a tener que estar mayormente preparada, va a tener que tener cierta especialización, va a tener que estar más calificada, y aún así no va a haber como esta gratificación porque estudies más, porque tengas mayor trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de los países, aquí le llaman atrasados en estos términos del desarrollo, ¿no? Del crecimiento económico y de los procesos industriales, nos dice que uno de los países donde podemos observar con mayor nitidez este experimento llamado neoliberalismo es Chile, en América Latina, porque con el neoliberalismo, Chile de por sí siempre había sido un país exportador de minerales, y el cobre desde la época precolombina, con las comunidades habitantes originarias, utilizaban el cobre, le llamaban las piedras verdes, como una ofrenda sagrada a las deidades, sobre todo marinas, porque este mineral salía así tal cual del mar. Entonces, ellos tenían una visión, una cosmovisión muy diferente de lo que era utilizar este tipo de elementos. También todo lo que son los frutos del mar, es decir, pues el pescado y los mariscos, todo eso, eran parte de una alimentación y una tradición culinaria muy especial, que el mismo caso de Palestina, el territorio chileno, digamos, de quienes llegaron después sobre todo del franquismo y de la Guerra Civil Española, y también exiliados de la Segunda Guerra Mundial,
poblaron grandes proporciones del territorio chileno y también lo fueron ocupando, desplazando a las comunidades indígenas originarias, como son ahora la resistencia mapuche, que son los únicos que quedaron, ¿no? O sea, no son los únicos que había, más sí son los que quedaron, los que no pudieron asesinar la masacre ocurrida en Chile de indígenas de diferentes culturas, porque les digo, no solo existían los mapuches, existían toda la Patagonia estaba poblada hasta los años 60, existen fotografías de comunidades cazadoras recolectoras que vivían en todo lo que es la Tierra del Fuego y Patagonia chilena, Argentina, hasta el Biobío, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que, bueno, vamos a hacer toda esta transformación económica y entonces vamos a introducir vamos a inyectar mayor capital para que puedan hacer mayor extracción del cobre a nivel de la minería a cielo abierto o a través de la minería por debajo del mar, que también se puede hacer, y vamos a exportar todos estos productos primarios. Entonces, en este periodo neoliberal, ese elemento Chile hoy día le llama extractivismo, como una parte muy importante de este modelo que, si bien ellos también estaban en este proceso de sustitución de importaciones, ustedes recordarán que antes de que existiera este modelo neoliberal a partir de los años 90 en Chile, bueno, desde los 80, estaba la dictadura de Pinochet y las diferentes dictaduras en otros países. Y esto es importante porque no permitió, o sea, las dictaduras en los países de América Latina no permitieron que se expandiera el fantasma del comunismo, que era el principal miedo de los países desarrollados del norte global. Entonces dijeron, bueno, a ver, ustedes no se han desarrollado, les vamos a inyectar crédito desde el Banco Mundial, desde el FMI, pero van a privatizar absolutamente todo lo que tenían estatizado en la dictadura. Entonces, Chile se convirtió en uno de los países en donde la educación es privada, la salud es privada, el extractivismo está, digamos, al por mayor, es uno de los países que tiene mayores conflictos socioambientales por el despojo y por este tipo de minería y de extracción primaria, y finalmente pues no lo dejaron industrializarse. Para ellos entonces lo que quedaba era importar, que es lo que hacen, importar todo lo que son los productos ya industrializados desde otras latitudes. Y entonces, bueno, finalmente este tipo de mecanismos de acumulación que se van a configurar como políticas económicas de corte neoliberal, pues va a empezar a impactar en muchos otros países. Aquí voy a dejar esta parte del texto de Marini. No sé si alguien de ustedes tenga alguna duda. A mí me gustaría también poder presentarles el texto, digamos, que ya presentaron los compañeros de Adrián Sotelo, pero faltó un capítulo, que es el capítulo 5. Bueno, si se apaga, pues yo creo que ya, pues, lo bueno es que ya es el final del servicio. Entonces, bueno, les voy a hacer otra presentación que también les voy a pedir que pues tengan y tomen notas, porque ya es, bueno, es una parte de lo que viene en el texto de Adrián Sotelo, pero también otra parte, digamos, que es de mi cosecha, porque, pues, como les decía, para el próximo semestre vamos a estar presentando un libro que es resultado también de
estos temas de investigación, que son los que trabajo junto con otros compañeros y compañeras académicas de esta y otras instituciones. Entonces, bueno, les voy a hacer esta presentación para complementar justamente el texto de Marini sobre la globalización neoliberal y cuáles son estas, digamos, nuevas tendencias, ¿no? Esta presentación está fundamentada, y esto lo quiero aclarar, porque en tercer semestre, que es lo que seguiría, vamos a empezar, o se empieza, digamos, con esto. Como ustedes ya lo vieron desde el primer semestre, las premisas históricas para la acumulación de capital, pues es obviamente la acumulación originaria, que tiene que ver con la separación de los dueños de la tierra, de sus medios de producción y de sus medios de subsistencia. El incremento del plusvalor convertido en capital es lo que hemos venido trabajando todo el semestre, que es la ley del valor. Ajá. Es decir, que para que pueda existir estos procesos productivos, siempre va a tener que haber un plusvalor. Ajá. Esto es lo que le va a importar al capitalista, más allá de la producción en sí misma, que es la producción de mercancías y, como otra de las premisas indispensables, la propiedad privada. Si no tenemos estas premisas históricas, no podemos ser, digamos, esto pasaba mucho con los organismos genéticamente modificados a nivel biológico, porque se decía, bueno, no se pueden patentar las plantas y los seres vivos, ¿no? Porque no se pueden patentar. Patentar quiere decir hacer o convertir en propiedad privada. ¿Por qué? Porque para que exista una patente se necesita que sea un producto o una mercancía nueva y realizada o creada por el ser humano, lo cual no, pues no va con los seres vivos, no los creamos nosotros. No obstante, cuando empieza a haber la modificación genética, estos transgenes, hay organismos que ya son resultado de esta modificación genética, y entonces esos, como las semillas de Monsanto, sí pueden ser patentadas, porque ya son mercancías, ya son productos como tal, ¿no? A eso se refieren estas premisas. Entonces, bueno, esta sería como la idea general de la Ley General de la Acumulación Capitalista. Esto lo voy a pasar un poquito rápido porque, como les digo, esto es parte ya del tercer semestre de lo que estaríamos viendo en el siguiente curso, que es cómo el capital, ustedes ya lo pudieron ver un poquito, se enfrenta con otros capitales en el proceso de circulación, es decir, existen de una misma mercancía varias marcas, varios productores, y en el mercado estos les van a llamar, Marx les va a llamar capitales individuales. Y en muchos de los casos, como ha venido sucediendo históricamente, los capitales mayores se comen a estos capitales pequeños, y esto hace que se abaraten los costos de las mercancías y que los capitales nuevos más los capitales antiguos incrementen la productividad de las grandes empresas que conocemos hoy día, ¿no? Esto ahora lo podemos ver como un proceso histórico, pero nos dice Marx, también es una ley general, ¿no? Es la ley general de la acumulación capitalista. Entre mayor sea la sumatoria de los capitales individuales, el capital global va a ser mayor, pero también si una gran empresa lo concentra y lo centraliza en procesos de producción combinados, dígase, por ejemplo, esto que les comentaba de las empresas comercializadoras, que a su vez acaparan productos y entonces no son productoras, pero al estar acaparando ciertos granos básicos, por ejemplo, ya están no solamente comprando, digamos, al por mayor y vendiendo, comprando barato y vendiendo caro, que es esta parte del comercio, sino que también están
haciendo que la gente, en estos casos, empaque o manufacture cierto tipo de productos, ¿no? Entonces ya están dentro de otros procesos. Hay otras empresas, como por ejemplo bueno, el caso que yo conozco mucho más terrible es el de las empresas que administran los basureros o vertederos de residuos sólidos urbanos, porque esas lo que hacen es que justo concentran toda la basura, la separan, tienen eh, pues se les llaman mecanismos de distribución, pero en realidad pues es una parte muy deplorable del trabajo que no ha sido dignificado, que es el de los pepenadores. En la mayoría de los lugares donde existen estos vertederos de residuos sólidos urbanos, hay incluso ya sindicatos de pepenadores porque ellos no cuentan con ningún tipo de seguridad, ni social, ni sanitaria, ni económica, nada. Entonces han estado luchando por eso. Bueno, estos pepenadores lo que hacen es pues distribuir entre lo reciclable, el vidrio, el metal, el plástico y todo esto, digamos, a nivel de piso, de cuerpo. Luego están las máquinas, las grandes máquinas que también hacen este tipo de procesos para el reciclaje, en el caso del PET, por ejemplo, y para todo lo que es, por ejemplo, toda la materia orgánica, todos los productos provenientes de los desechos orgánicos, lo que hacen es producir muchísimo metano, ¿no? Entonces tienen estos otros mecanismos que ya son industrializados, que son grandes máquinas en las que tú les metes la materia orgánica y ellos la convierten, bueno, estas máquinas convierten toda la materia orgánica que produce metano en gas, y este gas se almacena, el gas metano se almacena, y en lugar de que salga, digamos así como ustedes ven que huele feo la basura orgánica, es este gas metano que se empieza a producir, ellos lo transforman y lo guardan de manera que ese gas pueda utilizarse en otro tipo de, pues de producción como energético. Ajá, es decir, va a producir energía. Esta acumulación de gas es como cuando tenemos nuestro gas, es butano, creo, o el gas natural que tenemos en nuestras casas para producir fuego, para hacer la comida, etcétera. Bueno, el metano, el gas también se utiliza para eso, pero además captan, además toda esta captación de metano, lo que produce es uno de los nuevos mecanismos también de esta tercera fase del neoliberalismo, que son los servicios ambientales. Producen así un servicio ambiental que es la captura de metano, ¿no? Y entonces esta captura de metano evita, digamos, que se contamine más todavía el ambiente por causa de este tipo de producción, ¿no? Entonces ahí tenemos muchos procesos combinados, pero en realidad, por ejemplo, la empresa solamente es una empresa de recolección de residuos sólidos urbanos. No obstante, todos los procesos que hay alrededor de esto son procesos combinados. Si vemos, por ejemplo, los holdings o los conglomerados industriales, lo que sucede también es que van agarrando lo que antes se producía en una sola empresa, ahora se va a producir en diferentes y pequeñas fábricas, pues que no necesariamente van a tener estas mismas condiciones que la gran empresa. Esto lo voy a explicar con mayor detalle después. Bueno, esta parte del Ejército Industrial de Reserva me la voy a saltar, porque lo importante acá es que veamos cómo lo que nos decía Rui Mauro Marini acá, ¿cómo se llama? Esta diapositiva está fundamentada o basada
en lo que nos dice Rosa Luxemburgo a propósito de cómo se expande el capitalismo a nivel mundial. Nos dice, la producción capitalista suministra medios de producción que exceden a las necesidades propias y va a tener que encontrar compradores en países no capitalistas. Acá lo que vemos ya en el proceso de la globalización neoliberal es que casi que ya no hay países no capitalistas. Como les decía, el caso de Chile, pues no es que los mapuches sean totalmente autónomos. Claro que sí tienen un territorio muy, muy autónomo, pero aún así hay un cierto tipo de comercio. Lo mismo que sucede con las comunidades indígenas autónomas de Chiapas, los zapatistas, o las que están dentro del Consejo Nacional Indígena, ¿no? Que tienen una cierta autonomía, pero también están involucradas o se mezclan de manera híbrida con el capitalismo, digamos, que es el sistema económico imperante. Y entonces nos dice, estos mecanismos, la lucha contra la economía natural, es decir, contra estas comunidades que tienen sus usos y costumbres, los créditos que van a ser súper importantes. Aquí, por ejemplo, Rosa Luxemburgo le llama a los empréstitos internacionales y lo explica de una manera un poco complicada, pero en realidad se refería a esto que todavía para su época no existía, que era el Banco Mundial y el FMI, ¿no? Y entonces ahora, bueno, ya tenemos que estos organismos le pueden dar crédito a cualquier país siempre y cuando cumplan con sus políticas económicas e incluso educativas, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la introducción de la economía de mercancías, esto que les decía, los zapatistas toman Coca-Cola, pues sí. Los mapuches compran en Falabella, pues sí. Bueno, esto es la introducción de la economía de mercancías en estos lugares que no necesariamente son totalmente capitalistas. Bueno, los aranceles y todo esto tiene que ver también con los procesos migratorios, el militarismo, bueno, ya ni les explico todo lo que está sucediendo allá en Ucrania, Siria y todos estos países que colindan con Rusia, pues es una de las estrategias del propio, fíjense, quien inició todo fue la OTAN. La OTAN, pues es la organización petrolera de los países del norte global más desarrollada, ¿no? Más desarrollados. Y entonces, Estados Unidos fue quien dijo, a ver, Rusia, tú estás haciendo lo que tú quieres, entonces voy a invadir Ucrania. ¿Qué hizo? Bloqueó todos los canales, bloqueó los mecanismos de difusión de noticias locales de aquella parte, de aquel continente. Hizo toda una estrategia mediática, toda una estrategia discursiva y toda una estrategia económica fundamentada en las sanciones, ¿no? En las sanciones económicas a este país y a quien se le ocurriera apoyarle, ¿no? Entonces, bueno, pues le metió cientos de nazis a Ucrania y entonces ahora pareciera que los nacionalistas, los nazis, son la gente buena, pobre y que está sufriendo porque los malos rusos están invadiendo su territorio, ¿no? O sea, cambiaron todo el discurso. Esto es parte de lo que Rosa Luxemburgo vio en aquella época, ¿no? Bueno, aquí tenemos, esta también está un poco complicada, nada más les voy a explicar así muy, muy brevemente. ¿De dónde sale esto de la acumulación flexible y la acumulación por despojo? Bueno, pues como nos dijera Marx en el capítulo 23 del Capital, son palancas de la acumulación, tanto la concentración y centralización como el ejército industrial de reserva. Es decir, por un lado el desempleo presiona para que bajen los salarios, es decir, compite cada persona que está a punto de querer trabajar o que está buscando trabajo es parte del ejército industrial de reserva. Pero una presiona a la otra, porque si a mí me ofrecen un salario mínimo con comisiones y a mi compañera que tiene las mismas capacidades le ofrecen el salario mínimo sin comisiones, entonces
yo pues voy a decir, no, pues yo acepto el trabajo. No, 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 pero como ella lo acepta sin comisiones, se lo vamos a dar a ella, no a ti, porque bueno, tú pues quieres comisiones, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo el ejército industrial o el desempleo bajan esto que es los salarios, que hemos visto que es como el principal grillete de, pues de la dependencia del sistema capitalista. Entonces, de ahí les decía, esto de los conglomerados, el extractivismo y todo lo que es la flexibilización laboral va a conllevar a el trabajo informal, esto que es también, digamos, no es nuevo porque, bueno, desde la guerra del opio pues, existen las drogas y existe este tipo de comercio, ¿no? La guerra del opio pues fue en el siglo XVIII. El narcotráfico no es nuevo, pero sí la guerra contra el narcotráfico y contra el terrorismo, que son estos discursos ocultos que tenemos desde el norte global para mantener sometida a la población. La economía criminal es el claro ejemplo de ello, porque en el cinturón dorado, en Guerrero, hay totalmente, bueno, si no eres parte de las policías comunitarias, eres parte del crimen organizado, porque, no, o sea, esas son como las únicas opciones, porque el Estado no tiene incidencia, la población no tiene incidencia. La economía gira gracias a que existe este tipo de economía criminal que está fundamentada a eso, digamos, en Guerrero, ¿no? Pero, ¿qué es lo que facilita que suceda la acumulación de capital en sí mismo? Bueno, pues eso lo tenemos acá, el despojo, la devastación, las enfermedades que son también causa de, por ejemplo, los procesos contaminantes, la discriminación en el caso de las comunidades indígenas, este discurso de la blanquitud, el racismo estadounidense, que si ustedes se van al norte, pues lo verán en México, con los norteños y las norteñas, cómo discriminan a los oaxaqueños, a las guerrerenses, a las chiapanecas. ¿Por qué? Pues porque la fisonomía es totalmente diferente. Somos diferentes, somos diversos y eso no implica que haya discriminación. No obstante, existe y hace que estas, que serían las formas en las que se está llevando, digamos, la acumulación capitalista actualmente, pues se acentúen. Es decir, les damos como que todavía más importancia a estos procesos, ¿no? En el libro de Adrián Sotelo y en el libro de Coriat, ustedes van a poder encontrar los principales modelos de producción. ¿Por qué se los pongo aquí? Porque esto bueno, estas van a ser, ya está hecho el cuestionario, les había dicho que iba a estar listo para el día de hoy, que lo vamos a subir después de la clase. Viene en el cuestionario. ¿Cuáles son estos modelos? Pues el taylorismo, que es como ya de los últimos, el fordismo, que es lo que vieron ustedes tal cual en la película de Chaplin, el taylorismo más la mecanización, que es también un poquito lo que hemos visto sobre los procesos de producción en la actualidad, la producción en masa y la reducción de los tiempos de producción mediante la automatización. Después, bueno, vendría todo lo que ya es el toyotismo, que es este llamado just in time. Y bueno, pues acá justo la película de In Time, pues nos muestra un poquito de cómo es que se da este tipo de control de la mano de obra. En el caso de la película, pues lo tenían mediado ya de manera interna a nivel biológico, pues con un chip que podía asesinarlos por no cumplir con el tiempo de trabajo, la jornada laboral, por no hacer lo que tendrían que haber hecho durante su tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, acá, bueno, decíamos, es ficción,
pero lo que sucede sí en la vida real y cotidiana es que cada vez la mano de obra tiene que estar teniendo mejoras continuas, teniendo mayor flexibilidad, ser polivalentes, tener muchas cualidades y capacidades y pues estar dispuesta y dispuesto a que te exploten al máximo, ¿no? Es la intensificación del trabajo, la mayor productividad, y entonces a eso le llamaron varios autores acumulación flexible, ¿no? Que es este tipo de patrón de acumulación que está dentro del neoliberalismo, pero no es lo mismo. Ajá. Es decir, cuando existía el Taylorismo y el Fordismo, no existía el patrón de acumulación neoliberal. Ajá. Ahora, con este toyotismo, aunque existe el patrón de acumulación neoliberal, no quiere decir que sea lo mismo. Es decir, son formas complementarias, son modelos que se complementan, pero que se pueden también separar. Ajá. O sea, que pueden coexistir, y que es lo que sucede en muchos lugares. Coexisten todavía formas muy fordistas o incluso pre-fordistas de talleres artesanales, y también existen formas súper avanzadas como los ecosistemas tecnológicos, ¿no? Bueno, esto también lo voy a resumir un poquito. Las soluciones espaciotemporales son también una de las propuestas teóricas que nos plantea sobre todo David Harvey, y que involucran todo esto de cómo vamos a encontrar espacios o lugares en donde podamos hacer posible todo esto que ya habíamos explicado antes, de colocar las mercancías, abaratar la mano de obra, todo esto que ya explicamos antes. Las soluciones espaciotemporales lo que hacen es encontrar esos lugares en donde todavía se puede meter todas estas estrategias y nuevamente producir procesos de acumulación ampliada de capital. Nos dicen, bueno, en un primer momento se involucran a la ubicación de plantas orientadas a la exportación en respuesta a las condiciones del mercado laboral en países del tercer mundo, mientras que también puede haber plantas de producción en los nuevos países industrializados en respuesta al crecimiento de los mercados nacionales. Es decir, hay, dependiendo ahora sí que si es el sur de México o el norte, como habíamos explicado, las diferencias son abismales. Hay una parte que está industrializada y hay otra parte que no, que todavía hay muchas comunidades indígenas y muchos recursos extractivos, ¿no? Y entonces en estos lo que influye es el acceso a las materias primas más importantes, si existe o no contaminación, qué se puede hacer, cuáles son los controles y los subsidios o incentivos que puede dar el propio gobierno para hacer estos nuevos emplazamientos. ¿Qué quiere decir? Estas soluciones espaciotemporales son soluciones a la tercera ley. Aquí fíjense, ya estamos sintetizando todo, por eso me parecía que era muy importante poder cerrar las clases con esto, porque Marx nos explica 3 leyes fundamentales del funcionamiento del capitalismo. La primera es la que hemos trabajado durante todo el semestre, que es la ley del valor, fundamental. Si no existe ley del valor, lo demás se vota. Luego, la Ley General de la Acumulación Capitalista, que es esto de la expansión del capital, cómo se come a los pequeños capitales, etcétera, etcétera, concentración y centralización, ejército industrial de reserva. Y la tercera, que también es muy importante y que explica la situación de la crisis, es la caída tendencial de la tasa de ganancia. La ley general de esta caída tendencial, bueno, pues en respuesta a ello surgen las soluciones espaciotemporales, que si bien ya lo había trabajado Marx, Rosa Luxemburgo y otros más teóricos, David Harvey lo especifica como
una de las características que va a tener el desarrollo del capitalismo financiarizado, es decir, ya en el periodo de la globalización neoliberal. Ajá. Entonces, nos va a decir el mismo Harvey que existen espacios del capital, pero también espacios de esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en los espacios del capital podemos encontrar aglomeración industrial, clústeres, relocalización productiva, círculos regionales o ecosistemas industriales, y están dentro de este enfoque de las cadenas globales de valor. Ajá. Es decir, que se produce el iPhone en China, pero todas las partes que lo constituyen se van produciendo en diferentes países, se ensambla incluso en otros países, pero donde se vende y se distribuye ya con la marca iPhone es en la empresa que está ubicada en un lugar, ¿no? Los servicios ambientales, las áreas naturales protegidas y todo lo del cambio climático es otro de los espacios que todavía siguen siendo muy explotables para el capital. La agroindustria, la biotecnología y sus cadenas de valor fueron el resultado de toda esta, la historia, digamos, del campo mexicano, del campo en América Latina, de la ruralidad. Antes en la Facultad de Economía era toda una área, ahora ya no existe. Y ya ni siquiera hay, creo que hay una materia de economía agrícola o algo así. Yo tomé esa, pero no sé si todavía exista. Todas las demás ya dejaron al lado al campo, ya solamente en Chapingo algunos economistas o agrónomos se interesan por este tema. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de palabras mayores, de agroindustria, de biotecnología, todo esto que les decía de las patentes, de los transgenes, de la mutación, de la transformación genética y de todo lo que se está haciendo en los escenarios posibles para el cambio climático. Bueno, pues está a la orden del día. Es decir, se están inventando nuevos productos dentro de estas industrias que van a ser la punta de lanza de esta crisis. Ajá. Por eso son espacios del capital. El fracking y el desplazamiento poblacional, bueno, aquí el fracking ahorita está detenido, pero no quiere decir que no exista, ¿no? Todo lo de las arenas bituminosas y todos estos grandes proyectos energéticos que venían desde Estados Unidos. Bueno, López Obrador dijo que va a ponerles un alto al momento, no sabemos qué pase después, pero de que ahí están los procesos de introspección, de prospección, perdón, ahí están, ¿no? Es decir, hay muchísimos procesos de prospección de lugares en donde pueden ser posible el fracking, que existen, ¿no? Sobre todo en la franja de la cuenca de Burgos, que está al noreste de México. Infraestructura y turismo y todo lo que son las descargas tóxicas industriales y residuos urbanos. Bueno, también todos esos son espacios del capital, ¿no? Todo lo que sucede ahí está encaminado a la acumulación capitalista, la privatización y la mercantilización de todo lo que son los bienes y servicios públicos y los bienes comunes naturales. Como les decía, no es lo mismo, no se le puede llamar a los bienes comunes naturales bienes públicos, porque entonces ya estamos hablando de algo diferente, es decir, que los administra el Estado y no la comunidad. Y los bienes privados son otros bienes, ¿no? Todo esto son discusiones que están, digamos, en lo más, digamos, son muy actuales, están escribiéndose papers al respecto, estamos, digamos, en el tema del módulo 4, ¿cuál era? ¿Alguien me puede decir? Ay, no sé qué. ¿No se acuerdan? No, profe, lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Lo de la globalización y precariedad en el trabajo. Sí, pero el título del módulo. La teoría marxista.
y ya no, la teoría marxista del valor y su aplicación. Y su aplicación en el mundo contemporáneo, o sea, hoy día, ¿no? Exacto. Es precisamente qué tanto tiene que ver eso que habíamos y que hemos estado estudiando ahora, ¿no? Entonces, para finalizar, Marx nos propone estas dos contradicciones fundamentales, que es la contradicción del capital sobre el trabajo, es decir, el sometimiento de los trabajadores frente a la acumulación capitalista, y el capital sobre la naturaleza, que es la explotación de estos bienes comunes naturales que se convierten en estatales y luego en privados y terminan convirtiéndose en recursos naturales explotables, ¿no? En fuerzas productivas, que son la humanidad y la naturaleza, ambas para buscar estas tres formas de acumular capital mediante la ley del valor, la ley de la acumulación y la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Marx nos plantea muy bien que todo esto finalmente no es de a gratis, que va a haber un antagonismo social. Él nos habla de un antagonismo de clase, de los burgueses contra los proletarios. Yo acá no le pongo así porque en realidad ya no vemos que hay solamente este tipo de conflictividad. Lo que vemos en el antagonismo social hoy día es por mejores condiciones laborales, en contra de la flexibilización laboral, en contra o con alternativas frente al trabajo informal, al narcotráfico y a la economía criminal. Todas estas son elementos que Marx no consideró como tal, pero que están dentro de estas contradicciones. ¿Por qué? Porque generan conflictos que van a ahondar en el despojo, en la devastación, en las enfermedades y en la discriminación. Los zapatistas le llaman las 4 ruedas del capitalismo a este gran monstruo que es capital. Y bueno, finalmente con eso terminaríamos la presentación. Y bueno, pues yo quería terminar justo con esto porque para mí es muy importante que ustedes tengan claridad sobre qué es lo que se estudia desde la crítica de la economía política en este semestre, en este único semestre. Los que solo han llevado uno conmigo, pues ya más o menos vieron que no es una teoría que se escribió en el siglo XVIII finales por un señor barbón que da hueva, sino que es una herramienta teórica práctica que podemos utilizar para interpretar los fenómenos de la realidad contemporánea, que tenemos muchos elementos que podemos rescatar de esto que nos regaló ese señor barbón, que es el texto del Capital, y que de ahí podemos agarrarlos como herramientas para estudiar los fenómenos actuales, y no tenemos que casarnos con estas 3 leyes para poder distinguir que funcionan. No tenemos que estar repitiéndolo todo el tiempo para decir que existe un fenómeno como lo es el COVID-19 que es producto de estas 3 leyes, de estos fenómenos del desarrollo del capitalismo en todo lo que lleva de su gestación y de su madurez, y que ahora ojalá y estuviéramos en la vejez, senectud y ya su muerte, ¿no? Pero parece ser que puede haber una nueva ola de transformaciones en términos de las tecnologías alternativas y de los procesos también, de todo esto de las criptomonedas. También tienen un periodo de caducidad en el que parece que va a haber transformaciones que nos van a llevar a un nuevo ciclo de contrapié. Es decir, ahorita estamos en picada, estamos en el fondo del fondo por todo lo que es la crisis sanitaria y la crisis económica, política, social, la guerra, bueno, en fin, ustedes saben todo lo que está sucediendo. Pero lo que se presume es que justamente vayamos dentro de unos cuantos añitos más a entrar en este nuevo periodo de auge con las tecnologías alternativas y con estas nuevas formas de alienación fundamentadas en la industria tecnológica virtual
y en todo lo que es este nuevo mundo que pues se prevé que va a ser pues totalmente la era digital, ¿no? Un poco así. Entonces, bueno, yo le dejaría hasta ahí, no sé si tengan alguna duda. De esto va a ir el último cuestionario. Ya ahorita que termine la clase lo voy a subir para que tengan todo el fin de semana y platiquemos de esto, pues las últimas 2 sesiones o la última sesión, ojalá que solo nos llevemos la última sesión del lunes próximo, que es el 30, está perfecto. Entonces, pues bueno. No sé si quieras comentar algo, Cari, y también pues pasar la lista y ya para despedirnos para la próxima sesión presencial. Gracias. No tengo nada que comentar. Pues nos vemos la próxima semana en presencial